Bienvenidos a Amanece con Utilitas. 20 de agosto y por fin vemos al sol, ahí, escondido entre las nubes. Hoy vais a tener un bonito fondo que disfrutar en este vídeo. Hoy vamos a trabajar sobre una frase que seguro que habéis escuchado muchas veces y quizás algunas veces la decís vosotros mismos. Nadie lo hace como yo. La suele decir aquel profesional que empezó por sí mismo, empezó a encontrar clientes, empezó a vender un servicio, un producto, encontró su clientela ideal, empezó a crecer, empezó a contratar a algunas personas que le ayudasen con algunas áreas de la empresa y cuando ya no llegaba a atender a todos sus clientes, pues contrató más personal para que empezase a ejecutar esas áreas. Cuando un profesional dice esa frase, lo que realmente está diciendo es que en cierta manera tiene miedo. Tiene miedo a perder el control de la calidad, del servicio, de que ese cliente que ha costado tanto atraer y que por fin confía en nosotros y por fin le vamos a entregar un servicio, pues no quede satisfecho. Quizás por la calidad del acabado, quizás por el propio trato, quizás por pequeños detalles que el fundador de la empresa es capaz de realizar, pero no ha sido capaz de trasladar a su equipo. Hay múltiples razones por las que uno puede sentir que es el único que realmente puede hacer las cosas bien, ¿no? Pero es una trampa. Es una trampa que quizás a corto plazo tiene inconvenientes, pero no demasiados. Pero a largo plazo es una trampa mortal. Muchos fundadores de empresa, sobre todo aquellos que tienen microempresas, menos de 10 trabajadores, que tienen pequeñas estructuras, están en el centro de toda la operativa. Todo pasa por ellos. Todo se atasca en ellos. ¿Cómo saber si a ti te está ocurriendo? Hay una prueba de algodón que nunca falla. Una pregunta que en función de cómo respondas, sabes que tu empresa no funciona sin ti y que no has delegado suficiente y que realmente no hay unos procesos en marcha, simplemente estás tú controlándolo todo. Y la pregunta es, ¿te puedes ir un mes de vacaciones? ¿Puedes irte de vacaciones y tu empresa sigue funcionando, sigue facturando? No te digo creciendo, simplemente mantiene el día a día, no cae. Si tu respuesta es sí, enhorabuena, has construido una empresa que funciona por sí misma, que tiene sus procesos, que tiene las personas que son capaces de saber cuáles son las prioridades en cada momento y son capaces de resolver los pequeños problemas que se van a ir encontrando. Si respuesta es que no, que en cuanto te vas de vacaciones una semana, tu empresa se bloquea, se para, es más, directamente lo que haces es programar las vacaciones anuales parando toda la empresa, dando vacaciones a todos los trabajadores para que toda la empresa se pare a la vez y luego arranque a la vez. En ese caso, no tienes una empresa. Tienes un autoempleo con profesionales a tu alrededor y no has sido capaz de delegar. Los problemas a corto plazo de no ser capaz de delegar, de estar atascados en una empresa en la que tú eres quien decide todo, quien organiza todo, quien capta clientes, quien presupuesta, quien cierra la venta, quien prácticamente elige y hace los pedidos del material, el que le hace seguimiento, el que los lleva a la obra porque ellos no saben y así están trabajando, o los casi los que lo colocan porque claro, igual ellos no saben colocarlo bien y esto mejor lo hago yo. O sea, ese tipo de dinámicas en las que estás en todo y eso hace que no estés en nada. El problema a corto plazo es que vives estresado. En vez de tener una empresa que funciona para ti, tú eres el comodín de toda la empresa. Toda la empresa cuenta contigo. Y toda la empresa se genera una dinámica en la que no deciden. Saben que tú vas a decidir todo y no toman ninguna decisión, no toman ningún riesgo, no hay aprendizaje para ellos, no hay un desarrollo. Simplemente se acomodan a un puesto y ya está. Pero la responsabilidad es tuya. Tú has creado esa empresa de esa manera y realmente has convertido una empresa en una pequeña jaula en la que tú estás.
Y probablemente estés incómodo, porque no es nada cómodo estar en esa situación, vives muchísimo estrés, porque tú no tienes tiempo para nada, todo el mundo depende de ti, tienes muchas cosas encima de la mesa sin sacar, seguro que tienes facturas sin facturar, trabajos sin poder facturar, ahí atascados en la mesa porque no tienes tiempo y porque tienes que hacer otras cosas que no puedes parar y tienes ahí dinero parado simplemente porque tú has decidido que los procesos sean así. Y es un problema. Y el problema a corto plazo, seguramente ya lo estás viviendo, pero probablemente no conozcas cuál es el problema a largo plazo de esa dinámica. El problema a largo plazo es que vas a seguir con una empresa en esa forma de trabajar. Quizás crezcáis un poco más, quizás no, da igual. Pero va a llegar un momento en el que, por edad, vas a querer pues, quizás jubilarte o terminar tu etapa profesional y de repente esa forma de no delegar, de hacerlo tú todo, de no confiar en los demás, de no formarles en que aprendan a llevar ese tipo de decisiones, ese tipo de procesos, te va a atrapar en esa empresa. Porque cuando llegue ese momento te vas a dar cuenta de que tu empresa no tiene valor de mercado. Nadie va a estar dispuesto a pagar por esa empresa. Y me vas a decir, no, 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 mi caso es diferente. ¿Por qué? Fíjate cuántos clientes tengo y cuánto facturo al año. Fíjate cuántos empleados tengo y cuánto pago de nóminas y de seguros sociales. Fíjate qué pabellón, qué oficinas tengo, qué maravilla. Fíjate qué de furgonetas o herramientas. Que sí. Pero tienes un problema. Que tú estás actuando como fundador de la empresa, estás en el centro de operativa, no delegas, todo depende de ti, todas las relaciones comerciales con clientes son contigo, la forma en la que se sabe cómo se presupuesta y cómo se controla la ejecución solo la sabes tú, los proveedores te venden a ti y cuando un comprador ve esa dinámica, sale corriendo. ¿Por qué? Porque si él compras esa empresa, igual que no te puedes ir de vacaciones, en el momento que se hiciese esa venta y tú sales de la operativa, la empresa colapsa. Porque los propios trabajadores no saben hacer sin ti. Porque los clientes te están comprando a ti, no a la marca, a ti. Y en el momento que tú dejas de estar, empiezan a buscar otras opciones. Y eso hace que esa empresa que has intentado construir no se pueda generar un relevo, no tenga valor para otros. Y eso te atrapa en la empresa. Porque ¿cuál es el problema cuando no puedes vender la empresa y ya tienes una edad y ya empiezas a tener problemas de salud y ya no eres capaz de controlar tantas cosas? Pues que no puedes salir de ella. Porque probablemente no has acumulado suficiente liquidez en la empresa, no has ahorrado suficiente dinero para hacer un cierre ordenado. No puedes despedir a todos tus compañeros. Y si no les puedes despedir, la única forma de salir es dejando a deber, con un cierre desordenado. Pero claro, llevas 20, 30 años con esa empresa cuidando clientes, cuidando trabajadores, cuidando proveedores, cuidando tu marca y te vas a ir dejando de ver a trabajadores, a proveedores, dejando colgado a los clientes. ¿De verdad vas a salir así? ¿Vas a cargarte tu autoridad, tu nombre? Lo dudo. Pero ¿cuál es tu salida? Tu salida es hoy empezar a delegar. Empezar a dar valor de mercado a tu empresa. Y es muy curioso, porque hablo mucho de este tema con muchos profesionales, es un problema cultural que ocurre con muchos países de habla hispana. Si lo piensas, en la cultura anglosajona, seguro que has oído casos, lo que suelen hacer es justo lo contrario. Antes siquiera de abrir la empresa, antes de empezar a buscar siquiera el primer cliente, ya están decidiendo, ya tienen planificada su salida, su venta. Ya lo saben cómo quieren venderlo, saben por cuánto quieren venderlo y en qué momento quieren vender la empresa. Con lo cual, diseñan la empresa y construyen la empresa para que sea vendible. En cambio, en la cultura hispana, por alguna razón, creamos la empresa, llevamos 20, 30 años construyendo esa empresa y ni por un segundo se nos ha pasado por la cabeza cómo podemos salir de ella. Y no estamos construyendo una empresa que sea vendible, que tenga un valor de mercado, que sea interesante para el comprador. Así que si ese es tu reto hoy en día, te recomiendo que contactes conmigo,
que te unas a nuestra comunidad. El mes que viene, en septiembre, hablaremos de quiero vender mi microempresa. Puede ser un directo que te puede interesar. Y hoy es un buen momento para empezar a darle una vuelta a la empresa, empezar a delegar pequeñas tareas, empezar a ver que estás creando procesos, que estás ayudando a profesionales a que cojan cada vez más responsabilidad y que eso hace que tu empresa sea mucho mejor de llevar en el día a día, vas a vivir con menos estrés y en el futuro te va a dar opcionalidad, te va a permitir tener opciones de salida. Así que ánimo con ello, piensa por qué pequeña acción hoy puedes empezar a delegar y qué sol tenemos hoy, habéis visto, ¿no? Por fin amanece en Donosti, de verdad. Vemos el sol, que hace días que no lo vemos tan bien. Pues nada, disfrutar de esta bonita vista y un abrazo a todos.